¿Sabías que tu mente puede engañarte y distorsionar la realidad? Hoy descubrirás cómo identificar y corregir estas distorsiones para vivir una vida plena y auténtica. Quédate con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a Un Rayo de Luz y Los Polo TV. En el video de hoy vamos a explorar el tema de la distorsión o realidad. Hablaremos sobre cómo nuestra percepción puede ser influenciada por pensamientos negativos y cómo esto afecta nuestras vidas. También veremos cómo la fe y la ciencia pueden ayudarnos a ver cosas con mayor claridad y descubrir cómo eliminar este tipo de situaciones en nuestra vida que tanto nos afectan. Daremos ejemplos de la vida diaria que pueden ayudarte a identificar si estás viviendo a través de pensamientos distorsionados que distorsionan la realidad. La distorsión cognitiva son patrones de pensamientos negativos e irracionales que afectan nuestra percepción de la realidad. Algunos ejemplos comunes incluyen la sobregeneralización, que no es más que tomar un hecho o un evento que te pasó y desde ahí valorar y juzgar todo lo que te acontece en el futuro. Hoy descubrirás si estás viviendo bajo este tema de la generalización en cuanto a lo que tiene que ver con percepción de la realidad. Lo otro es lo catastrófico. Esperar que ocurra lo peor sin evidencia que lo respalde. ¿Cuántas personas conozco que siempre de todo esperan lo peor? Que imaginan cualquier cosa, dicen, no, pero esto no funciona porque me va a ir mal, no, porque esto no funciona, porque esto... Siempre esperan lo peor. Necesitamos aprender a salir de este tipo de pensamientos que van totalmente en contra de nuestra verdadera identidad y de lo que Dios verdaderamente quiere hacer con cada uno de sus hijos. Quiero contarte un poco acerca de cómo estos pensamientos en algún momento de mi vida estuvieron constantes y cómo pasaba eso. A veces en conversaciones por texto recibía un mensaje e inmediatamente empezaba a pensar lo peor, oh, pero ¿por qué él piensa esto? Pero todavía no he recibido o no he hablado con la persona y ya estoy pensando dentro de mí de qué piensa de mí. Me di cuenta que mayormente esa distorsión de la realidad estaba íntimamente ligada al rechazo en mí, estaba íntimamente ligada de cómo yo mismo me veía y cómo yo mismo pensaba acerca de mí. Tú ves, muchas veces cuando nosotros vivimos venimos de abusos o venimos del pecado y venimos siendo rechazados en nuestra historia, ese rechazo, ese sentido de rechazo, ese sentido de no pertenencia nos persigue y a veces es tomado en nuestra mente como algo que es real. Muchas veces a mí me ha pasado y por eso estoy hablando de este tema porque fue algo que tuve que identificar porque en muchos ambientes donde me movía con relaciones, personas, en el trabajo, con lo que hago, muchas veces tenía conversaciones con personas y me decían algo que inmediatamente en mi subconsciente yo sentía que estaban pensando mal de mí y era algo repetitivo que en un momento me tuve que dar cuenta y decir, ven acá, pero aquí está pasando algo, porque no puede ser que donde quiera o en la mayoría de los ambientes que me mueven, siempre hay dentro de mí un pensamiento que la persona no lo dice, pero que yo pienso que la persona lo ha dicho. Y no fue hasta buscar ayuda y hablar con mi terapeuta que me di cuenta
que mucho de esa distorsión que había de pensamiento de la realidad en mí era porque de alguna forma así mismo pensaba yo de mí. Y tuve que identificar por qué muchas de las cosas tienen que ver que vengo de rechazo, muchas de las cosas tienen que ver que yo luchaba antes con aceptación, con bajo autoestima y todas esas cosas que anteriormente eran parte de mi pasado, de la manera vieja de yo vivir, estaban maniobrando en contra de mí, en contra de mis pensamientos. Al descubrir esto, una de las cosas que me ayudó bastante fue entender lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que una de las herramientas más poderosas que podemos tener es aprender a pensar correctamente de nosotros mismos y no con un mayor estima de lo que somos, sino de lo que verdaderamente Dios dice que nosotros somos. Tú ves, conocer qué dice Dios de ti, empezar a transformar la forma de cómo pienso de mí y de los demás, me va a ayudar a no distorsionar la realidad en las relaciones. ¿Cuánto nos afecta esta verdad? ¿Cuánto nos afecta esto hasta incluso en las relaciones matrimoniales? A veces nosotros queremos hablar con nuestras parejas y no iniciamos una conversación cuando inmediatamente ya en nuestra mente estamos generando hipótesis que nada tienen que ver con la realidad. O a veces nuestras esposas o nuestros cónyuges nos dicen o nos llaman a la atención con algo, inmediatamente nos hacemos un mundo en nuestra cabeza de que y empezamos a decir, oh, pero ¿por qué ella piensa, me dice esto? ¿Por qué ella me dice aquello? Pero realmente eso es lo que ella te está diciendo o él te está diciendo o es algo que tú te estás imaginando por cuanto tú tienes una distorsión de la realidad en tu mente. Recordemos que las distorsiones cognitivas son patrones de pensamientos negativos e irracionales. O sea, es un patrón, es una fortaleza mental que has creado, ya sea porque te ha pasado algo en el pasado. Por ejemplo, hay personas que tuvieron un mal matrimonio y tomaron eso como base para decir que no sirve el matrimonio. Tú ves, generalizar, sobre generalizar, con catastroficar situaciones y eventos, distorsionan la realidad. Por eso debemos renovar nuestro pensamiento, como dice Romanos 12:2. También Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Wow, es increíble. Recuerdo en un momento muy crítico de mi vida cuando estaba pasando por una situación en mi matrimonio y había muchos pensamientos acerca de cómo yo veía a mi esposa en ese momento, cómo estaban, y literalmente había una distorsión de la realidad acerca de cómo era mi esposa, acerca de quién era mi esposa. Habían pasado ciertas cosas que yo había dejado que marcaran un engaño de la realidad de quién era mi esposa, de cómo Dios veía a mi esposa, de cómo yo debería de ver a mi esposa. Y eso, hablando con alguien, uno de los versos que trajo a memoria fue este, de Filipenses 4:11. Si hay algo que no habla bien de tu esposa, que está en tu mente, tienes que sacarlo inmediatamente. Si no hay cosas en tu mente, en tus pensamientos, que no hablan bien de ti y de las relaciones que tienen, revísate, porque quizás es una percepción distorsionada que tienes de la realidad. Por eso hoy, en un rayo de luz, traemos este tema, porque es un tema que creemos muy importante. Las distorsiones cognitivas pueden tener un tremendo impacto en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Por ejemplo, si creemos que una crítica define
todo nuestro trabajo, podemos sentirnos ansiosos, menospreciados, lo que afecta nuestro desempeño y el bienestar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces tú te esmeras haciendo algo, tú estás en medio de un trabajo o por ejemplo a mí que me pasa, yo estoy creando un video como ahora y después de coger mucha lucha de crearlo, viene alguien y me dice cualquier cosa. Si hay una distorsión en mis pensamientos acerca de mí y yo no estoy consciente de quién soy, no estoy consciente de mis pensamientos, probablemente esa corrección o ese señalamiento que alguien hizo consciente o inconscientemente para dañarme o para no dañarme, pero yo tengo una percepción equivocada o la opinión buena o mala de alguien define quién yo soy, entonces viene la ansiedad, entonces viene la depresión, entonces viene el desánimo. Por eso es importante tener bien claro la realidad de lo que Dios dice de nosotros para no permitir que nada ni nadie pueda definir cómo nos sentimos por lo que hacemos, por lo que somos, ya que toda nuestra identidad está fundamentada en lo que Dios dice de nosotros y no en lo que nadie pueda pensar. Incluso a veces o casi siempre somos los primeros que pensamos mal de nosotros mismos. ¿Por qué? Por lo que habla la palabra en Filipenses que te leí. Si hay algo de qué en qué Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. ¿En qué estás pensando? ¿Qué pensamientos están en tu mente que no son la realidad de Dios y lo que verdaderamente eres en Dios? No permita que un pensamiento distorsionado de la realidad diga y dicte quién eres. La psicología moderna también nos ayuda a entender y a corregir las distorsiones cognitivas. Según Aaron Beck, uno de los fundadores de la terapia cognitiva, identificar y desafiar estos pensamientos irracionales pueden mejorar significativamente nuestra salud mental. Déjame decirte algo. Hay estudios científicos que hablan de esto acerca de los pensamientos, acerca de cómo pensamos, que depende, de hecho, todo lo que no se ve nació en un pensamiento. Imagínate que tus pensamientos estén distorsionados de la realidad. ¿Qué estarías reproduciendo? ¿Qué estarías dando a los demás? Si somos lo que pensamos, si creamos, si lo que creamos viene desde un pensamiento, asegurémonos de estar pensando correctamente, como dice Filipenses 4:8, que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Aprende a pensar correctamente acerca de ti mismo. Mírame, déjame decirte, estamos ya llegando a la cumbre de este mensaje y es, quiero que sepas que es importante que aprendas a pensar correctamente, primero, acerca de ti mismo, segundo, de lo que Dios quiere y dice de ti, tercero, de todo lo que estás haciendo no dependa de la afirmación de nadie, ya que muchas veces los primeros que van a señalarte son aquellos que están cerca de ti. Pero tranquilo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Muchas veces las personas ni saben que nos han ofendido, ni saben que han tocado una fibra delicada de nuestro ser. Por ende, nosotros somos responsables de cómo pensamos de nosotros y de lo que sale de nuestra mente. Nuestra percepción puede distorsionar la realidad, afectando nuestras emociones y decisiones.
Al identificar y corregir estos pensamientos, podemos vivir una vida más plena y auténtica. De aprender a través de la ciencia, nos ofrecen herramientas valiosas para este proceso. Quiero también que comentes qué tipo de pensamiento están ahora mismo en ti y cómo este video te ayudó a corregir y a identificar esos pensamientos que distorsionan la realidad. Quiero invitarte a que le dé like a este video, a que comparta con otro y te suscriba a nuestro canal para que podamos seguir produciendo videos como estos. No te pierdas nuestro próximo video en Los Polo TV y Un Rayo de Luz. También te invito a que nos siga en nuestro siguiente canal, que es Safe Space PTV en YouTube y en Instagram @Safe Space PTV. Dios te bendiga. Chao, chao. ¡Oh, Dios!